El modelo convencional y aceptado por la industria petrolera para colocar un tapón balanceado conlleva a sobredesplazarlo, desbalanceando las columnas de cemento tanto en el interior de la tubería como en el anular por unos cuantos barriles. Anteponiendo 8 décadas de calidad, confiabilidad y superación de retos, Halliburton ha mejorado este método para evitar sobredesplazar el tapón y asegurar la colocación y consistencia de la cima de cemento de diseño. Para nuestro cliente, la clave en el éxito de un tapón balanceado incluye una adecuada colocación y consistencia para los fines específicos de diseño. Estas condiciones se enfocan en la cima de cemento más que en el fondo del tirante del mismo. Por lo tanto, el cambio en los cálculos se ha evaluado en el tope del cemento para con ello asegurar los factores ya señalados y eliminar costo de equipo u otro trabajo remedial. Al diseñar un tapón balanceado hay que aplicar la física básica, considerando el concepto en que la presión hidrostática de las columnas de cemento debe estar balanceada al terminar de sacar la tubería al tope del mismo, ya que éste ocupará una longitud distinta dependiendo del diámetro interno de la tubería empleada para la colocación del cemento. Echemos un vistazo a la raíz del problema que ha generado malos resultados en la colocación de un tapón balanceado y pobre consistencia en el tope de este. En el ejemplo, se llevará a cabo un trabajo convencional de tapón balanceado a colocarse entre la tubería de revestimiento y agujero descubierto. La configuración de la tubería es de una sección de 3 pulgadas de diámetro interno en el fondo y una sección superior de 5 pulgadas de diámetro interno corrida hasta la superficie. El pozo contiene fluido de control base, aceite de 10 libras por galón. Se bombean 40 barriles de espaciador de 13 libras por galón por delante del cemento, 50 barriles de cemento de 17 libras por galón, seguido de 10 barriles de espaciador de 13 libras por galón por detrás del cemento. Finalmente se desplaza con 125 barriles de fluido de control base aceite de 10 libras por galón. Cuando el espaciador alcanza el tope del cemento, los fluidos entre la tubería y el anular del pozo se mantendrán balanceados. Pero en cuanto la tubería es retirada del pozo, entonces el volumen del acero extraído será reemplazado por fluido del interior de la tubería o del anular, lo cual dependerá del balanceo de las columnas por sí solas. En un tapón convencional, la hidrostática del lodo es más alta. Esto genera que el cemento fluya del interior de la tubería para ocupar el volumen extraído de acero. Los últimos barriles de cemento bombeado son los que ocupan generalmente el volumen antes mencionado. Estos barriles que corresponden al tope de cemento se contaminan con el espaciador debido al movimiento en ida y vuelta de fluidos, y entonces el tirante de cemento se contamina y se ve disminuido su esfuerzo compresivo, por lo que el cliente encontrará un tope de cemento débil y por debajo de la cima diseñada. En este caso, la situación se vuelve crítica si el tirante de cemento cubrirá parte de la tubería de revestimiento y parte del agujero para aislar ambas zonas. Cuando el fluido de control es bombeado dentro de la tubería, el volumen requerido para llenarla está en función de la capacidad interna de la sección de tubería de 5 pulgadas de diámetro interno. En cuanto la tubería es extraída del cemento, entonces más fluido de control de la sección de 5 pulgadas de diámetro interno fluirá hacia la de 3 pulgadas de diámetro interno, ya que el volumen para llenarla de 5 pulgadas es mayor que el requerido para llenar un tirante similar en la de 3 pulgadas, por lo que el volumen adicional generará un tirante de mayor longitud en esta última. Eventualmente, todo el cemento es desplazado del interior de la tubería, causando la contaminación del mismo, ya sea con el espaciador o con el fluido de control. Ahora, analicemos este trabajo de cementación usando el método mejorado para colocar el tapón balanceado por Halliburton. Los cálculos se pueden obtener ya sea manualmente o empleando el programa OptiCem para determinar las densidades, volúmenes y tirantes necesarios para balancear el tapón, considerando la tubería extraída hasta el tope del cemento, con lo que se minimiza el daño o inconsistencia del mismo debido a contaminación con espaciador o fluido de control. Una vez más, se empleará la configuración de tuberías de 3 y de 5 pulgadas de diámetro interno que en el arreglo anterior y con la misma cédula de bombeo, pero esta vez solo 5 de los 13 barriles del ejemplo anterior de espaciador por detrás del cemento serán bombeados. Además,
se desplazará solo con 113 barriles de 10 libras por galón de fluido de control respecto a los 125 barriles con que se desplazó en el ejemplo anterior. Cuando se detiene el bombeo, los fluidos parecen no estar balanceados y efectivamente hasta ese momento no lo están, ya que se aprecia cemento aún por desplazar dentro de la tubería. En ese momento, el cemento se desplaza en caída libre a través del interior de la tubería y en el anular, buscando el balance hidrostático entre ambos tirantes. Además, se observa un espacio vacío en la superficie respecto a la tubería de 5 pulgadas de diámetro interno. Al extraer la tubería, el cemento va llenando el volumen extraído de tubería hasta equilibrar columnas, formando una sola con un tirante de acuerdo a lo diseñado, abarcando la parte final de la tubería de revestimiento y una sección de agujero descubierto de acuerdo a lo planeado. Con ello, se minimiza la contaminación del cemento con el espaciador, se logra balancear las columnas y se deja listo para que alcance un fraguado y posteriormente esfuerzo compresivo de acuerdo a datos de laboratorio. En la presente comparación de ambos métodos, las diferencias son evidentes entre la forma convencional y el método mejorado para colocar un tapón balanceado. Es de notarse la diferencia en alturas de la columna de cemento entre ambos métodos. Este volumen extra en el método mejorado es el que llenará el volumen extraído de tubería. En el método convencional, el espaciador fluye para llenar el volumen antes mencionado, por lo que se mezcla con el cemento contaminándolo sobremanera. Por lo tanto, use el método mejorado la próxima vez que diseñe la colocación de un tapón balanceado y con ello asegure el tope de cemento a la altura de diseño y con una consistencia relevante.